Oigan amigos, pues todos sabíamos que Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos, pues tenía un pasado, digamos, un poquito turbio que no querían que saliera a flote. Alguna parte de esto pues ya se había ido ventilando semanas, meses anteriores, pero otra parte de ese pasado que nadie quería tocar de Melania, pues ahora resulta que está surgiendo. Y fíjense, les voy a mostrar algunas de las notas que le están reventando porque se trata de un escándalo que no es menor y no es una cosa de chisme de farándula, ¿eh? Justo ahora que está saliendo a flote, al mismo tiempo que están apareciendo nuevas fotografías que dejan en evidencia al presidente de los Estados Unidos y que, bueno, pues estarían mostrando imágenes, no solamente las que ya les había yo contado y mostrado en su momento, de estos que demuestran a Donald Trump pues rodeado de mujeres, rodeado de gente que nadie quiere recordar, también rodeado de niñas menores de edad, sino que ahora, y se los voy a poner aquí, hay una imagen muy curiosa que se está ventilando en redes sociales y se está haciendo viral, que es justamente esta, de un sujeto pues muy poco nombrado, pero que tiene un pasado bastante abrumador. Si ustedes se fijan la cercanía, la familiaridad con la que Melania Trump está acurrucada con este hombre, bueno, la pregunta es, ¿quién es esta persona? Que a su vez también tiene alguna relación con el círculo de fiestas en las que frecuentaban personas como Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, empresarios que organizaban esos eventos con modelos precisamente traídas desde Europa del Este, edecanes, modelos, como ustedes la quieran llamar, y adivinen ustedes quién viene de Europa del Este. No son rumores, son pruebas. Ahí está precisamente este tipo de referencias en los archivos Epstein que se han liberado. Esas fotos, por cierto, no envejecieron nada bien, pero lo más fuerte pues es lo que él hacía, porque ahora lo que está saliendo a la luz también es el historial oscuro de Melania Trump, cosas que pues no se dicen tanto en la prensa, pero que seguían perteneciendo en la conexión del mismo círculo, el círculo que de alguna forma querían maquillar todo esto con biografías falsas, con fotos editadas en portadas para que nos vendieran una historia de éxito en donde la primera dama de los Estados Unidos pues es una super genio de la ciencia y del arte que emigró a los Estados Unidos con una visa Einstein que solo se la dan a personas pues reservadas para genios básicamente, ¿no? Un visado que solo se le da a personas brillantes y acabó en manos de una edecán que, por cierto, ni siquiera tenía un título universitario, porque eso hay que decirlo, ¿eh? Miren, ahí les va esta historia que de verdad cada vez da más giros. Esto comienza en el año de 1998, yo diría que ese es el punto de quiebre, cuando Trump conoce a Melania. ¿Dónde conoce Donald Trump? Según lo que se sabe, es, diversas fuentes. De hecho, hay un artículo que les recomiendo muchísimo, que es precisamente este. ¿Cómo conoció Donald Trump a Melania? Y también, por cierto, el artículo dice en el pie del titular, la noche que Trump conoció a Melania, pues Trump estaba con otra mujer. Pero aún así, Melania llegó y se presentó. No perdió la oportunidad. ¿En dónde se conocieron, según estas fuentes periodísticas? Pues no vaya usted a creer que se conocieron en una cena de gala o en un centro de caridad en donde estaban las personas ahí o en un restaurante de lujo. No, no, no. Se conocieron en un antro de mala muerte, pero para multimillonarios, que se llamaba Kit Kat Club. Que no crean ustedes que era un lunch exclusivo para magnates, no era una galería de arte, ¿no? Como ahora quieren hacernos creer. Kit Kat Club era un tugurio, un congal, literalmente, un antro sucio, con luces rojas, con olor a whisky rancio, donde pues lo que se hacía era organizarse fiestas de esas que no salen en la revista porque no se pueden mostrar. Bueno, esa noche ella estaba ahí precisamente y les muestro esta otra fotografía que no es chisme, es evidencia, ¿eh? Estaba ahí porque este sujeto, Paolo Zampoli, que es un personaje que, por cierto, fíjense nada más, si se preguntan ustedes a dónde está este oscuro personaje, que ahora les voy a decir de todo lo que peca,
pues resulta que es embajador de los Estados Unidos, un puesto que le regaló Donald Trump. No sabemos si es por su silencio o por su amistad o por ambas cosas, pero Paolo Zampolli era el tipo que organizaba estas reuniones con edecanes que traía de Europa del Este, muy jóvenes por cierto. Él ponía estas edecanes rubias, europeas, jovencitas, en contacto con empresarios adinerados como Donald Trump, pero también con políticos y con tipos poderosos. Entonces, era su manera de ganar poder, ¿no? Traer a mujercitas, a edecanes, presentárselas a gente adinerada, sacar el catálogo y bueno, pues a pasarla bien en ese club. Melania, precisamente, y esto es lo retorcido, si ustedes se acuerdan, Melania escribió un libro y en ese libro, pues Melania lo cuenta como si fuera una noche de película de la Cenicienta, ¿no? Dice que había mucha camaradería, que flotaba la elegancia en el ambiente y que Donald Trump la miró desde lejos y pues ahí nació una chispa mágica. Nada más que a ver, ese relato del libro de Melania Trump pues no cuadra con el lugar ni con la dinámica. Hay una historia oculta ahí que no nos quieren decir. No era un cóctel entre editores y diseñadores de moda, ¿eh? No era una galería de arte, era una vitrina de carne joven para millonarios. Eso era lo que se hacía ahí. Kit Kat Club, pues era eso, amigos. Digo, desde el nombre, ¿no? Y es justo ahí donde las cosas pues empiezan a poner muy raras, porque la historia que le vendieron al mundo en el libro de Melania Trump, pues es que Melania era una modelo súper exitosa, que tenía una carrera brillante, que tenía estudios incluso en arquitectura, algunas referencias que se están haciendo que, bueno, dicen que ella de entrada sí tenía una carrera, según la propaganda de Melania que nos quieren hacer creer. ¿Qué estudió la señora Melania Trump? Bueno, según ella, tiene un título en arquitectura, pero también, como es muy inteligente, tiene, según esto, un título en arquitectura y diseño en Eslovenia. Dicen que es políglota, que es elegante, que es una mujer muy culta. Nada más que todo eso se derrumba, pues nada más apenas le rascas tantito a su historia. Dice que estudió arquitectura. ¿Saben qué pasa? Que no es cierto. No estudió arquitectura. Abandonó la universidad después del primer año. No duró ni un año. Entonces no tiene un título universitario. Dice que habla 5 idiomas. A ver, nunca la han escuchado hablar más que un inglés muy roto y su idioma natal. Esos serían 2. Pues yo no la critico. Pues hablar 2 idiomas, pues ya es mejor que hablar uno. Pero de eso a 5, ¿dónde están las entrevistas en francés o en italiano o en alemán? Pues nunca se le ha escuchado hablar ninguno de esos idiomas. No es cierto, no existe, no es políglota. Bueno, el inglés roto, así como el de un servidor seguramente, pero no por eso me las voy a dar de que hablo 5 idiomas, ¿no? Si a lo mucho 2 y cachito. Pero su carrera precisamente como modelo, pues ahora se reduce pues a un portafolio de modelaje. Entonces, a ver, si no es arquitecto, si no es políglota, lo que sí sabemos que era modelo o edecán. Cuando tú ves el portafolio de modelaje o edecán de Melania Trump, pues resulta que está lleno de fotos desnudas, que no eran precisamente fotografías artísticas. Ya en una ocasión yo les mostré en un streaming las fotografías de Melania Trump en donde estaba pues posando desnuda o semidesnuda, fotografías demasiado explícitas, pues que ni siquiera se pueden publicar aquí en redes sociales por la censura precisamente, pues porque es contenido pues no apto para todas las edades, pero fueron precisamente esas fotografías las que circulaban de su catálogo para promover su imagen en Nueva York y ahora sí pues para rodearse de gente millonaria. Bueno, entre esas imágenes viene precisamente la conexión con este tipo, que es Zampolli, y logra meterse en el radar de Donald Trump, porque Zampolli sí se llevaba con Donald Trump, tipo muy conocido precisamente por jalar hasta edecanes para las fiestas. Y ahora, si ustedes se fijan, yo creo que aquí hay que hacer una pausa en esa supuesta famosa visa Einstein que le dieron a Melania Trump, que a mí me gusta decirle más visa Epstein que visa Einstein,
Pero bueno, hace referencia a Albert Einstein, ¿no? Pues un genio, entonces vamos a dar una visa para genios como lo fueron Albert Einstein. Imagínense que de esa talla de genios como Albert Einstein nos ponen a la señora Melania Trump. Una visa que estaba reservada pues para personas con habilidades súper extraordinarias en lo que tiene que ver en campos como ciencia, arte, educación, negocios, atletismo, gente que destaca en algo, ¿no? Hablamos de gente pues que mínimo ha ganado premios internacionales, gente que ha cambiado la industria, gente que ha revolucionado el campo de su expertise. Entonces, de pronto aparece la señorita Melania Trump sin título universitario, sin premios, sin carrera universitaria, repito, sin trayectoria destacada, pero con un catálogo de fotografía semidesnuda o contenido explícito. Y le dan una visa para genios. Este tipo de fotografías, por cierto, se han prohibido en su difusión en los noticieros estadounidenses. Rusia la saca un día sí y otro también. En algún punto yo recuerdo que les mostré aquí parte de estas fotografías pues bastante explícitas de la ahora primera dama de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿quién la recomendó para que recibiera la visa Einstein? Previo a esto, por cierto, ella ya trabajaba, yo les había dicho, en esta agencia de decanes o modelos. La pregunta del millón, amigos, si no tenía visado, o sea, papeles, ¿cómo le hacía para trabajar la señora Melania? Pues de ilegal, trabajaba ilegal y ahora se casó con un tipo que aborrece a los inmigrantes indocumentados cuando su señora esposa pues se ganó su primer dinerito en los Estados Unidos de forma ilegal. Y luego le dan esta visa. ¿Cómo? Pues nadie ha sabido explicarlo. Lo que sí sabemos pues es que una vez que consigue su visa Einstein, la señora manda a traerse a toda su familia desde Europa del Este y se la lleva a los Estados Unidos, bajo el mismo sistema de migración en cadena que tanto critica Donald Trump de la gente hispana, ¿no? Y ahora pues ahí lo ven, nada más que cuando se trata de su esposa, pues la cosa cambia, ¿no? Cuando lo hacen otros, pues dice que es invasión. Pero cuando lo hace la mamá de sus hijos, pues es una historia de superación personal, ¿no? Qué increíble. Bueno, todo esto ocurre mientras Trump precisamente seguía con sus ocurrencias, pero Melania, porque él nunca dejó de llevar esta living la vida loca, mientras Melania Trump pues estaba embarazada. Este artículo está buenísimo, estaba yo leyéndolo por la mañana, de cómo se conocieron Melania y Donald Trump. Ella estaba embarazada, Trump seguía teniendo aventurillas, acuérdense, con Stormy Daniels, que luego le costaría una demanda, con Karen McDougal, con muchas otras mujeres más. Hay fotografías incluso de ellos juntos, mientras Melania estaba embarazada de su primer hijo, incluso en el mismo evento, como si todo fuera normal, sale la imagen pública, pues que era lo de la familia tradicional, mientras se vendía esta imagen de familia estable, de un líder fuerte, pues detrás lo que había era un caos y un presidente que al final lo que estaba haciendo es compartir espacios en los círculos de Jeffrey Epstein, de Ghislaine Maxwell, con empresarios de agencias de modelos o de decanes para las que antes trabajaba Melania Trump. Nunca dejó de frecuentar esos círculos. Y bueno, lo más preocupante es que estos no son teorías de la conspiración, ¿eh? Hay documentos, hay reportajes, ahí están las fotografías, ahí están los testimonios, ahí están las notas, incluso también hay una nota del Washington Post que documenta todo esto. Incluso en los archivos Epstein que se hicieron públicos, pues aparecen, acuérdense, objetos o juguetes para adultos con el nombre de Trump, que no lo puedo poner aquí porque la última vez que lo pusimos nos suspendieron el en vivo, se cortó y lo desmonetizaron. Pero bueno, ahí aparecen diversos juguetes para adultos en las fotografías de los archivos, y todo eso pues se vincula obviamente con las fiestas privadas donde participaban pues estas personajes, estos multimillonarios, donde también concurrían edecanes de Europa del Este. Entre esas fiestas pues ahí es donde un día conoce Donald Trump a la señorita, hoy primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump. Y bueno, pues ahí lo tienen ustedes, un artículo que a mí me parece que no tiene desperdicio, pero lo que sí es que al final de cuentas alguien puede decir, bueno, esto me parece más a chisme de farándula. Yo le diría, parecería
si el señor no fuera presidente de los Estados Unidos. Desde el momento en que lo es y tiene estas políticas migratorias contra la comunidad hispana, a ver, discúlpenme señores, pero esto ya no es un chisme de farándula. Es que no puedes predicar valores familiares mientras sale un tipo con niñas de 15 años y con empresarios que terminaron muchos de ellos en prisión por abuso de menores, y más recientemente incluso hay una escena pues que dejó a todo mundo helado, que es que en una fiesta navideña, si ustedes se acuerdan, Trump se refirió a su hijo Barron como el hijo de ella. O sea, increíble, pero sale a decir, Melania tiene un niño maravilloso, fue lo que dijo Donald Trump, que está muy orgulloso de su niño. Entonces uno se pregunta también, a ver, ¿su niño? Pues ¿qué no se supone que es también su hijo? O sea, ¿qué conexión emocional existe? Que además el parecido con Donald Trump es innegable, pero la frialdad, que es a lo que voy, no a otra implicación, que hay una frialdad en esa relación, que hay videos donde Melania ignora a Donald Trump, donde le aparta la mano porque no lo quiere ni tocar, donde se le ve demasiado incómoda. Y lo más triste, pues, es que mientras tanto siguen montando el show. No nada más es un tema de escándalos, que escándalos le sobran. A ver, los estilistas, los maquillistas de Melania Trump cobran miles de dólares pagados con dinero de los estadounidenses. Pero más allá de eso, a ver, estamos hablando de una inmigrante que llegó a trabajar sin papeles a Estados Unidos, ilegalmente, como le gusta decirlo a Trump, ¿no? Sin documentos. Obtuvo fraudulentamente una visa, que es la visa Einstein. La señora no es ninguna mente brillante, ni siquiera tiene un título universitario. Luego, manda traer a través de esa visa fraudulenta a toda su familia a los Estados Unidos. Tiene un bebé ancla y vive en una casa financiada por los contribuyentes estadounidenses en donde les carga hasta el maquillaje que ella usa y carísimo. ¿Por qué les digo que no es una cosa de farándula? Porque si algo ha caracterizado a la administración Trump, y ese es el punto al que quiero llegar, es todas estas deportaciones, la crueldad migratoria con la que ella se refiere. Pero a ver, amigos, pues la pregunta a mí me parece que es por demás clara. Si es tan duro con la comunidad hispana, porque llama a los hispanos, nos llama alienígenas, invasores, etcétera, pues ¿por qué se casó con la señora Melania Trump? ¿Por qué le dio papeles con una visa fraudulenta? ¿Por qué le dio un bebé ancla con el que se trajo a toda su familia de Europa del Este? Si tanto le molesta la inmigración a este señor, ¿por qué terminó al final repitiendo los mismos patrones pues que tanto critica? Ahí están las notas, ¿eh? No es algo que yo me invente. Y bueno, pues esto es lo que brota precisamente hoy, pues como un recordatorio de que debe de haber un poquito de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque pues de lo contrario, pues simplemente no hay credibilidad. Melania Trump lleva en Estados Unidos desde 1996, o sea, estamos hablando de casi 3 décadas. Y hay una cosa también que debemos nosotros precisar. Y a ver, yo justo hace poco platicaba con alguien que me decía que yo tengo un acento en inglés. Por supuesto, no tengo un acento, tengo un acentote. Pero Donald Trump, que es tan crítico del inglés y que luego se rehúsa a contestar preguntas de los reporteros cuando dice que tienes un acento, es muy fuerte, entonces no te puedo entender. A ver, Melania Trump llegó a Estados Unidos desde 1996, la primera dama de los Estados Unidos, esposa del señor más racista que ha pisado la Casa Blanca, que tiene más de 3 décadas viviendo en Estados Unidos, no sabe leer con fluidez en inglés. Imagínense, fue a leer cuentos infantiles a una escuela, ya ven que está esto del cuentacuentos, también en Estados Unidos y en Canadá es muy famoso. No supo leer fluidamente en inglés. Fue la burla de los niños. Pero bueno, el señor, su esposo, se burla de los inmigrantes, mientras su esposa no sabe ni siquiera leer fluidamente en ese idioma, ¿no? Pero cuando Donald Trump criminaliza a los inmigrantes, pues entonces ahí es otra cosa, porque dice que no tienen un inglés perfecto y que no puede dejar entrar a Estados Unidos a gente que ni siquiera habla bien el idioma. Pero mira quién tienes a un lado. O sea, a mí me parece que si la señora tiene 27 años en el país y no puede hablar inglés fluido, ¿por qué se lo exige Donald Trump a otros inmigrantes? Y pues a la señora que tiene a un lado con la que procreó hijos, pues no lo hace. No pidas en la calle lo que no ves en tu casa. Y la cereza del pastel, pues Melania
finalmente saca un discurso que ustedes saben que, además de que lee muy mal, lo poco que lee es plagiado. Acuérdense que es muy criticada por plagiar discursos precisamente de Michelle Obama durante una convención republicana. Se copia el discurso de una primera dama demócrata. O sea, ¿qué tipo de valores hay? Pues obviamente ahí nos queda claro lo que tenemos enfrente. Esta, amigos, definitivamente para mí es la nota del día que yo creo que deberíamos de echarle un ojo todos, porque sobre todo los que son seguidores de Donald Trump y aún lo quieren seguir defendiendo, pues si después de leer este artículo que te muestro aquí lo sigues defendiendo, pues yo creo que hay que tener 3 pesos de ancestros. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.